Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se encuentra regulado en su propia Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril y en el artículo 54 de la Constitución Española. Las características del Defensor del Pueblo son las siguientes. Es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por ella. No estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Y podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Podrá ser elegido defensor del pueblo cualquier español que sea mayor de edad y que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos tanto civiles como políticos. Será elegido el Defensor del Pueblo por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y el procedimiento de elección es el siguiente. El presidente del Congreso y del Senado se reunirán para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Se designará en las Cortes Generales una comisión mixta, Congreso-Senado, que estará encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo y de informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. Una vez propuesto el candidato o candidatos, se convocará en el término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Si no se alcanzan dichas mayorías, se procederá a formular sucesivas propuestas en una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes. Si se consigue la mayoría de los 3/5 en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Una vez designado el Defensor del Pueblo, los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del mismo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente y prestará juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Su cese se producirá por alguna de las siguientes causas: por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo y por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. La vacante en el cargo en los casos de muerte, renuncia o expiración del plazo del mandato será declarada por el presidente del Congreso. En los demás casos, se decidirá por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada Cámara. Se hará mediante debate y previa audiencia del interesado. Una vez producida la vacante, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en el plazo no superior a un mes. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente, en su propio orden, los adjuntos al Defensor del Pueblo. El cargo del Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública,
con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad, ya sea profesional, liberal, mercantil o laboral. El defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuera sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiera producido. El defensor del pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y le sustituyen por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. El defensor del pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras en la forma que determine su reglamento. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Podrá ser adjunto cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Los adjuntos estarán sujetos a las mismas prerrogativas e incompatibilidades que el defensor del pueblo. El procedimiento de investigación que lleva a cabo el defensor del pueblo se podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte. Podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo. También se pueden dirigir al defensor del pueblo los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación o las relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, así como la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En estos 3 casos podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o para el esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afecten a un ciudadano o a grupos de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. No podrán presentar quejas ante el defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Las quejas ante el defensor del pueblo se presentarán firmadas por el interesado con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de 1 año contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Las actuaciones ante el defensor del pueblo son gratuitas para el interesado. No será preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador y de toda queja se acusará recibo. El defensor del pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formule, que tramitará o rechazará. Si las rechaza, lo hará en escrito motivado y podrá informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción. Rechazará las quejas que sean anónimas, las que adviertan ellas mala fe, las que no tengan ningún tipo de fundamento, las que reflejen inexistencia de pretensión y aquellas otras cuya tramitación produzca un perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. Una vez admitida la queja, el defensor del pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. Dará cuenta del contenido de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente, y dicho organismo o dependencia remitirá un informe escrito en el plazo máximo de 15 días ampliable. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio,
el defensor del pueblo, su adjunto o la persona en quien él delegue podrán personarse en cualquier centro de la administración pública para comprobar cuantos datos fueran necesarios, para hacer las entrevistas personales que sean oportunas o para proceder al estudio de los expedientes y la documentación que sea necesaria. Y no se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio que sea objeto de la investigación. Cuando la queja que se vaya a investigar afecte a la conducta de las personas que estén al servicio de la Administración en relación con la función que desempeña, el defensor del pueblo tiene que dar cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u organismo de quien aquel dependa. El afectado responderá por escrito y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportuno. Lo hará en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a 10 días, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte por la mitad del concedido. El defensor comprobará la veracidad de los documentos. Puede ocurrir que el superior jerárquico o el organismo prohíba al funcionario, a sus órdenes o servicio, responder a la requisitoria del defensor del pueblo o entrevistarse con él. En ese caso deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado y dirigido al funcionario y al propio defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico. El defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos que estén clasificados como secretos. En este caso, la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Si el defensor del pueblo considera que un documento declarado secreto y que no sea remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado. El defensor del pueblo no puede modificar o anular los actos y resoluciones de las administraciones públicas, pero sí puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquello. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, y podrá formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Una vez formuladas las recomendaciones, puede ocurrir que no se adopte una medida adecuada por la autoridad administrativa afectada, o bien puede ocurrir que la autoridad administrativa no informe al defensor del pueblo de las razones que estime para no adoptarla. En estos casos, el defensor del pueblo puede poner en conocimiento del ministro del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración afectada los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud. Una vez realizada la investigación, el defensor del pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la administración o funcionario implicado. Informará también al parlamentario o comisión competente que lo hubiese solicitado de los resultados alcanzados. Y también podrá informar a la autoridad, al funcionario o a la dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado. El defensor del pueblo dará cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada anualmente. El informe se presentará ante las mismas
cuando se hallen reunidas en un periodo ordinario de sesiones. Podrá presentar un informe extraordinario cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconseje. Lo dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si éstas no se encuentran reunidas. Y los informes anuales, y en su caso los extraordinarios, serán publicados. En ese informe dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, y de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. No constarán datos personales en ese informe que permitan la pública identificación de lo interesado en el procedimiento investigador. Se contiene un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. Por último, debemos tener en cuenta que las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como personal al servicio de las Cortes. En los casos de funcionarios que provienen de la Administración Pública, se les reservará la plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del Defensor del Pueblo, y se les computará a todos los efectos el tiempo transcurrido en esta situación. Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo designado por las Cortes. Y hasta aquí todo lo referente al Defensor del Pueblo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.